Es un gusto saludarles en esta oportunidad para compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios bendiga su vida. En una oportunidad, Jesús predicaba a la multitud. Millares se congregaron ese día. Muchos escribas y fariseos también se acercaron para escuchar las palabras del Maestro. Todos querían saber más acerca de los asuntos de la vida. En una brisa de silencio, surgió de la multitud alguien que padecía un grave problema familiar. El dinero y las posesiones se habían interpuesto entre ellos, entre él y su hermano. Seguramente, la avaricia de uno de ellos generó tal disputa. El otro pensaba que se le había quitado lo que era justo. La costumbre oriental argumentaba que el hermano mayor se quedaba con el doble que el hermano menor. No sabemos cuál de ellos era este. Lo que sí sabemos es que cuando no se ponían de acuerdo, la ley los invitaba a sentarse a los pies de un rabino para dilucidar y solucionar el problema. ¿Era solo un tema de dinero o había algo más involucrado en la diferencia? ¿Cuántos hombres y mujeres a través de los siglos levantaron entre sí muros afectivos por dinero, por sus posesiones? ¿Cuántos actos entre seres de la misma sangre hirieron lo profundo de su ser por malos manejos financieros? El hombre gritó desde lejos a Jesús, quien estaba rodeado por escribas e intérpretes de la ley que lo hostigaban con interpretaciones de los textos antiguos. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Se escuchó casi todo con el eco que producía el sufrimiento de este hombre y su ceguera. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Mirando al hombre a los ojos, como si solo ellos dos se encontraran allí, le dijo: un hombre rico había producido mucho. Pensando dentro de sí, se decía: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Ya sé, exclamó, derribaré los graneros que tengo y construiré unos muchísimos más grandes. Cuando termine, podré decirme: tienes mucho almacenado para muchos años. Come, bebe, descansa y goza de la vida. Antes de terminar la frase, se le apareció Dios mismo y le manifestó: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién quedará con lo que has acumulado? Todos observaron al hombre que esgrimió la pregunta y luego nuevamente a Jesús. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, mas no es rico delante de Dios. Así relacionaba Jesús el concepto vida. Él nos abre los ojos del entendimiento para discernir que vida en abundancia es mucho más que dinero y posesiones. Es mucho más que guardar y atesorar recursos. Es vida en todas sus manifestaciones. Es esa vida abundante que puede ser una realidad cotidiana para mí y mis seres queridos. Gobernarse a sí mismo la vida en abundancia es una vida plena,
tanto en esta como en la vida eterna. Cuando Jesús sorprendió con su declaración de vida en abundancia como su propósito fundamental para la vida de todos aquellos que creyeran en Él, dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Su declaración dice tengan. Este verbo proviene de una raíz que significa autoridad, potestad, facultad, jurisdicción, poder, libertad, potencia. Indica algo que debe ser ejercido, que no es automático, que depende de nosotros. Si observamos con detenimiento las connotaciones de esta palabra, nos encontraremos con dos principios fundamentales: la libertad de actuar y la autoridad para actuar. Jesucristo dice haber venido para darnos la autoridad, la potestad, la facultad de vivir una vida en abundancia. No es algo que dependa de la suerte, como puede pensar aquel que espera que las oportunidades caigan del cielo. No es algo que algunos tengan la potestad de su vida y otros no. Es una autoridad que nos da la libertad de actuar y que está bajo nuestro discernimiento, nuestra elección y jurisdicción. Un día el maestro regresó tarde a la ciudad que lo cobijaba, Capernaum. Luego de sanar y ministrar a las personas que se aparecían a su paso, llegaba para descansar, pero no fue posible. La gente de la ciudad, enterada de su presencia, fue hacia él. Entre ellos, por primera vez, se acercaba el centurión, apostado con función sobre la ciudad. Un centurión tenía una autoridad sobre muchos soldados. Era un hombre importante, un oficial del ejército romano que comandaba a más de 100 soldados. Los centuriones eran siempre elegidos entre todos los romanos estables y confiables que hubiesen demostrado su valor y madurez. Besó su mano, sin mirarlo a los ojos, le dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Quien estaba hablando tenía mucho poder e influencia sobre la vida de cada habitante del lugar. ¿Podría haber mandado a llamar a Jesús, dado su rango, o simplemente no hacerlo en cuidado de su imagen? Pero no le impidió ser humilde. Él deseaba la sanidad de su apreciado criado e hizo lo necesario para tal fin. Fue hacia Jesús. Sin dudarlo, rápidamente Jesús detuvo su marcha y, como accionando en pos del centurión, habló: no te preocupes, yo iré y le sanaré. El centurión le respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué le dijo solamente di la palabra? Cualquiera de nosotros se hubiera sentido dichoso de que Jesucristo se presentara en nuestra casa. El centurión continuó: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Él dijo: yo soy hombre bajo autoridad. El centurión comprendía qué significaba
tener autoridad. Él tenía autoridad sobre sus hombres. De modo que ahora vemos claramente qué quiso decir Jesucristo cuando expresó: yo he venido para darles la autoridad que de hoy en adelante, o vuestra jurisdicción, la potestad, la facultad de vivir una vida en abundancia. En la estructura de mando, el centurión poseía la libertad que le daba el rango y la autoridad para ejercer el comando que el rango le otorgaba. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús habló de darnos autoridad, de delegarnos autoridad para vivir en abundancia. ¿Cree usted en la palabra de Jesús? ¿O es de los que dicen: Señor, solo di la palabra? ¿O eres de los que le piden que crean por ellos? El Señor te ha delegado autoridad, el ejercicio del poder para vivir una vida abundante. Solo tienes que empezar a creerlo. Dios ama al creyente. Ese es nuestro dominio, nuestra autoridad. Tener la vida que Dios hizo disponible mediante su entrega. Y la entrega que nosotros hacemos a Él. Jesucristo se maravilló no por los títulos o los rangos que este hombre poseía, sino por su fe, por su creencia, por su confianza. En muchos capítulos de los evangelios, en muchas oportunidades, hemos leído que las personas no estaban conforme con los milagros y maravillas que Jesús realizaba en la vida de la gente. Le preguntaban: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Para ellos era muy importante saber con qué autoridad Jesús realizaba su obra, como también de quién provenía la autoridad con la que la hacía. No solo cuestionaban lo que hacía, sino en nombre de quién lo realizaba. O sea, que ponían a Dios en cuestión. Hoy todos los cristianos tenemos la autoridad a nuestra disposición. No es algo que a algunos les da de tocar y a otros no. No es algo por lo que haya que luchar. Es algo que Jesucristo instituyó con su venida. Nosotros tenemos la jurisdicción de la vida en abundancia. Dios ya nos la dio. Lo que debemos hacer es ejercerla. Vivir en abundancia es una realidad ya instituida. Solo hay que aferrarla al diario vivir. Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sin duda que Dios nos otorga la autoridad, el poder de tener una vida en abundancia. ¿Por qué no tomamos esa bendición que Dios nos da y disponemos nuestro corazón hacia Él? Creamos en la palabra de Jesús y permitamos que el Espíritu Santo toque nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, te doy gracias porque nos otorgas el poder para vivir una vida en abundancia. Bendigo cada hogar, cada familia en este momento y declaro que tu palabra penetra sus vidas y sus corazones y llega también a ministrar sus hogares. En el nombre maravilloso de Jesús, reciban toda bendición en esta hora. Amén y amén.